Una de las grandes características de Angular y su principal idea es la de extender las propiedades, las características que tiene HTML. Con HTML, fijaos que ahí tengo marcado app root, pero podríamos marcar etiquetas típicas de HTML como es head, como es body, como es form, etcétera, select, vídeo, si estamos hablando también de HTML5, son etiquetas que van a hacer que nuestro navegador se comporte de una forma u otra, es decir, que reaccione ante esas etiquetas y con los atributos incluso modificar el comportamiento de esas etiquetas. Qué bonito sería si nosotros pudiésemos generar nuestras propias etiquetas, nuestros propios tags y de esa forma ampliar el funcionamiento de HTML. Este es el núcleo del concepto de Angular 2. El escribir esas etiquetas para que funcionen de una forma diferente o que funcionen, que reaccione el cliente, el navegador, de una forma que no existía o de una forma totalmente concreta a nuestro proyecto. Para ello vamos a generar lo que se llaman componentes. Los componentes nos van a permitir definir estas etiquetas y su comportamiento. Ahora veremos en qué consisten y cómo funcionan. Para ello vamos a hacer justamente el primer paso será crear la estructura de componente. Y para ello volveremos a utilizar el CLI, el ng, para generate, es un ayudante, generar esa estructura de componente. Por lo tanto, vamos a utilizar ng, generate es el comando y el caso concreto es el component. Con component lo que vamos a hacer es justamente generar un nuevo componente y ahora ya sí. O la persona, por ejemplo, lo que vamos a hacer es definir ese nuevo componente que le hemos llamado hola persona. Muy bien, ahora veréis, se va a generar una serie de directorios y de código que vamos a ir cambiando. No vamos a entrar en profundidad ahora nada más empezar, pero vamos a ir cambiando para que nuestro código adopte ese funcionamiento que deseamos. Fijémonos que se nos ha creado y dónde se ha creado. Para empezar se ha creado 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. Fijaos que uno de ellos es este app-módulo.ts que realmente ya estaba generado, que se ha modificado, y el núcleo de nuestro componente se ha creado en una nueva carpeta que se llama hola persona. Aquí vamos a investigar qué es lo que se acaba de generar. Como podéis observar, los ficheros de comportamiento de clase, hemos dicho que se generan dos grandes núcleos o dos grandes conceptos, que es la anotación y la clase, se van a definir en el TS, en el TypeScript, que es el núcleo, este fichero de aquí, que es el núcleo de nuestro componente. Vamos a ver por partes qué hay en este nuevo componente recién generado. Vemos que tenemos esas dos partes que hablábamos anteriormente, más una que es muy típica de cualquier lenguaje de programación orientada a objetos, que es la de carga de las librerías o de las dependencias que necesita el componente. Como es un componente, va a heredar de componente y también necesita que se cargue al inicio de nuestra aplicación. Aquí podríamos incorporar más librerías dependiendo de las necesidades que tendríamos. Fijaos que ambas pertenecen al core de Angular. Vamos a lo que realmente podemos ya utilizar dentro de nuestra aplicación y realmente la miga de la misma. Fijaos que en primer lugar se ha generado esto es lo que se llamaría la parte de anotación. La parte de anotación, muy típica de muchos lenguajes ahora mismo de programación, van a definir el comportamiento de nuestro componente. Uno de ellos va a ser el selector, muy importante, puesto que después
este selector va a ser justamente como podamos llamar fuera del componente en el HTML, es esta etiqueta, el nombre de la etiqueta que nosotros hemos definido para que podamos utilizarlo como ese nuevo código HTML. Por otro lado, va a estar el template. El template me va a definir, fijaos dónde está definido, cómo se va a mostrar. Es algo así como la vista, ¿de acuerdo? Si vamos al template, fijaos que esta es la vista y podemos decir que el componente bienvenida está funcionando correctamente, ¿vale? No es ni más ni menos que un trozo de código HTML que lo vamos a utilizar como plantilla de nuestro código. También tendremos el CSS, ¿de acuerdo? Si queremos incorporar código CSS dentro de nuestra plantilla, lo incorporaremos en ese fichero. Por último, tenemos justamente la clase. La clase es ni más ni menos que pues aquellas funcionalidades de JavaScript, de métodos, de propiedades, de lógica del programa que nosotros queramos incorporar dentro de nuestro código, dentro de nuestro componente. Así, resumiendo, tenemos las librerías importadas, las anotaciones o el comportamiento y la lógica de nuestro componente. Nos queda la parte quizá más sencilla y más fácil de comprender, que es la de utilizar e implementar en nuestra aplicación el componente app o la persona. Bueno, pues hemos dicho que este es el selector y en vez de colocarlo en el index.html lo vamos a colocar en el componente que se carga por defecto, que es el app componente. Lo vamos a colocar incluso por debajo y hemos dicho que esto es un selector. Bueno, pues entonces vamos a hacer exactamente esto. Se supone que después del título aparecerá un P y aparecerá el componente bienvenida está funcionando correctamente. Esto va a funcionar, es decir, lo hemos puesto en el app componente y va a funcionar, puesto que si recordamos, cuando hemos generado con ng el componente, se ha incorporado y se ha importado dicho componente al app-module.ts. Muy bien, pues salvamos. Y si vamos al navegador, fijaos que automáticamente se incorpora el nuevo componente que hemos generado.